Bueno, Lauro, contame un poco cuál es tu historia, tu biografía, cómo es que llegás a lo que estás haciendo hoy, qué cosas en tu historia te marcaron en tu desarrollo personal y te fortalecieron a lo que hoy estás generando. Capaz que está bueno contar que yo empecé a caminar temas alternativos, se llaman ahora, o temas relativos a la búsqueda, cuando me di cuenta que había algo más que lo que podía ver y que lo que formaba parte de mi entendimiento cotidiano. Yo de niño tuve algunas experiencias simples, cosas sencillas, pero que me activaron a investigar ese algo más no tan evidente. Y entonces, de joven ya, unos cuantos años después, me empecé a involucrar en escuelas, en organizaciones que tenían información al respecto y que empezaron a poderme explicar algunas cosas que me habían pasado de niño y que nadie en mi entorno había podido resolver o que me había podido acompañar en esos procesos. Y a medida que fui caminando me empecé a dar cuenta que había mucho más de lo que pensaba y que ese camino no era tan alternativo, sino que formaba parte de una realidad mucho más amplia. Y en mi opinión, el camino de la conciencia y de la búsqueda es como una especie de banquete muy adictivo. Una vez que comes un bocadito de eso, después empieza a ser necesario seguir probando otras cosas, seguir aprendiendo, seguir desarrollando la conciencia, y se vuelve casi un hábito. Y uno empieza a darse cuenta que la realidad es mucho más extensa de lo que podemos percibir. A mí me gusta dar como ejemplo lo que pasa con la vista, ¿no? Nosotros vemos del rojo al violeta, y el infrarrojo existe, y el ultravioleta también, y tenemos una audición de 20 a 20.000 Hz, los ciclos por segundo. Y hay sonidos que, por ejemplo, el Zen, mi gatito, escucha, que yo no. Y esos sonidos no están dentro de mi realidad, porque no los percibo, solo por eso, pero sin embargo existen. Y él los escucha, entonces esos sonidos son reales. Y lo mismo pasa con otros grados de conciencia que no son lo que uno ve y lo que uno oye, sino mucho más. Y esa es la invitación que yo sentí, quizá de mi alma o del universo, a seguir desarrollando, a ver qué más podía haber en esa realidad en la que pudiera participar. Bueno, esa búsqueda empezó ahí y espero que nunca termine. Mi formación inicial fue informática, entonces yo me he considerado siempre una persona bastante racional y quería las explicaciones técnicas de los fenómenos que sentía o que podía percibir, y quería el fundamento y quería información. Entonces mi cerebro en su hemisferio izquierdo siempre ha sido muy inquieto y quería saciar esa inquietud, pero mi formación en general siempre ha sido relativa a técnicas de conocimiento de lo inconsciente, de exploración del inconsciente. Por ejemplo, desde ese ángulo, el tarot, la Kabbalah como herramienta de conciencia, no sé. Y últimamente me he dedicado en profundidad a lo que es la psicogenealogía, que es el estudio de la influencia de los ancestros en nuestro comportamiento, en nuestra vida, en las cualidades que tenemos, también en los condicionamientos que surgen de lo no resuelto a nivel del transgeneracional, es decir, del árbol, y cómo eso en nuestra vida puede ser también una llave hacia la plenitud y hacia el verdadero libre albedrío. ¿Cómo es que llegás a eso de la psicogenealogía? ¿A través de una experiencia tuya que te llevó a sanarte a vos misma algo y te encontraste con esa herramienta? ¿Llegaste de qué forma? Esa última parte que tú mencionaste es perfecto, porque es el disparador más importante para mí. Yo conocía la psicogenealogía por estudios relativos a lo inconsciente, por la hipnosis ericksoniana, por la biología total, la conocía por diferentes ángulos y había leído el tema, estaba informado, pero no me había generado un despertar en ese sentido o un interés singular como tengo ahora en el tema. Y por algunas experiencias terapéuticas en las que pude sentir en carne propia la potencia que eso tiene, la efectividad que tiene, hice un clic y dije, bueno, esto realmente es efectivo y quiero saber qué está pasando y qué más hay, y empecé a estudiarlo con esa intención.
Después, como vi que era realmente así de amplio y así de profundo, empecé a incorporarlo en mi funcionamiento terapéutico. En ese momento yo trabajaba así. Y vi la efectividad también con las personas. Y entonces terminé incorporándolo a lo que hacía desde hace mucho, que es la docencia, porque me pareció fundamental transmitir eso y acompañar los procesos de otras personas y habilitar esa herramienta de una forma mucho más general, que se conozca más, que se pueda incorporar y que se utilice, porque es, desde mi punto de vista, valiosísimo. Cuando casi que por sincronicidad, porque no voy a decir suerte, ni azar, ni casualidad, que son casi como palabras que habría que revisar del diccionario, y tampoco voy a decir causa y efecto porque tiene ciertos límites de linealidad, pero sí voy a hablarte de sincronicidad. Cuando por sincronicidad me encontré mirando mi árbol, patrones que sucedían, que eran repetitivos en mi vida, o patrones limitantes, cosas que yo veía que tenía mucha dificultad o incluso carencias que no podía terminar de resolver. Empecé a entender en ese mapa por dónde venían, qué cosas, cuáles eran las semillas de esos procesos y qué había en mí, y desde qué había en mí podía responsabilizarme y empezar a desbloquear eso. Ese momento fue clave en mi vida y marcó realmente un antes y un después en todos los planos. Primero, por supuesto, pasé por una gran crisis, fue una especie de desmoronamiento de la existencia, si se quiere, para decirlo un poco dramático, pero fue así porque el plano físico, emocional, psíquico, laboral, económico, todo cimbró. Y yo en parte no podría negar que lo disfruté porque me daba cuenta que de eso tenía que surgir algo nuevo. No sabía, y esa era la inquietud que tenía en ese momento, si ese algo bueno iba a ser rápido o no, si iba a resistir ese cimbronazo en el tiempo, qué iba a pasar no lo sabía. Pero sí sentía que se estaba gestando algo nuevo, y cuando empezó a florecer ese algo nuevo, yo noté los cambios enseguida, también en todos los planos, pero fue significativo. Y logré sanar muchas heridas que no había podido enfocar porque las veía afuera, y entonces no tenía autoridad interna para empezar el proceso de sanación interior. Como yo las estaba proyectando en las cosas, en las circunstancias, en otras personas, entonces no estaba responsabilizándome. Y la psicogenealogía me enseñó a poder hacerme cargo de ese proceso, pero amorosamente, no desde la culpa, del rencor, sino desde la sanación, desde un proceso de integrar eso como parte de los escalones de esa escalerita que te permite cambiarte de habitación. Esto que traes, que tiene que ver con un camino hacia adentro, ¿no? Como un resultado de la sanación de cada uno, que es diferente a lo que nos enseñaron, ¿no? Que es todo viene desde la afuera y yo soy una víctima de mi realidad, de lo que me está pasando. Mis padres no los elegí, estos son así, y esas como versiones o frases que están en nuestro mundo cotidiano, que tienen que ver con esta es la realidad que me tocó, y lo que vos ahora nos estás trayendo es un poco que mi realidad está dentro y yo la creo y soy responsable y consciente de que la puedo modificar, ¿no? Y de alguna manera, claro. Y trascender. Contanos un poco esto de un poco más profundo desde el lado que vos lo estás trabajando. Capaz que el primer paso es cambiar el pensamiento, porque la realidad que nosotros vivimos básicamente está conformada por lo que creemos que estamos viviendo y percibimos. Entonces, cuando pensamos que somos víctimas de las circunstancias, estamos siendo víctimas de las circunstancias, pero no tanto de las circunstancias de origen, sino de esa circunstancia que es creer que somos víctimas de. Y al creer eso, todo nuestro comportamiento, y hoy en día se sabe que hasta nuestra biología se va a adaptar a esa realidad, y vamos a estar viviendo una situación de opresión, de restricción, de dolencia, de límite. Entonces, el primer paso sería entender que todo lo que nosotros sentimos o pensamos es maleable. Desde ahí la psicogenealogía propone entender que a nosotros nos fue útil nacer para experimentar esta realidad, para desarrollar lo que llamamos la vida, que tampoco terminamos de entender mucho de qué se trata generalmente. Y entonces esa situación no es un castigo o un esquema opresivo o culposo, sino que es
un escalón para proyectarse. Entonces son situaciones o circunstancias que nos permiten entender. Es un punto de partida, no es una cárcel. Y cuando uno empieza a entender, cuando digo entender me refiero a aplicarle conciencia a ese escenario que tal vez sí fue doloroso, o sí fue carente, o sí fue restrictivo en un punto, cuando empieza a entender qué generó en uno, qué generó en el entorno, para qué se proyectó, empieza a soltar esas cadenas. Es muy rápido el proceso, por eso a mí me encanta la psicogenealogía, porque me parece una herramienta fantástica hoy en día, que vivimos a ritmos bastante acelerados y que necesitamos efectividad, y la psicogenealogía lo permite. Lauro, ¿de qué te desencadenaste? Bueno, ¿tienen un rato? ¿Alguna cosa primera que te venga? Sí, lo primero, lo más importante es de mí. Ajá. Porque el verdadero opresor, el verdadero limitante, el verdadero verdugo, el verdadero crítico, el verdadero juez es uno mismo. El resto son actores del escenario. Esta idea puede parecer un poco como egocéntrica, así centrada en la persona, pero debería ser así para poder sanar esas capas. Después sí, uno se integra a una totalidad, pero está bueno integrarse a una totalidad sanamente. Y te quería hacer, me venía una pregunta en relación a esto de la informática que me comentaste hace un rato, que ¿por qué la elegiste? Desde la perspectiva de después viendo el árbol genealógico y viéndote vos en ese árbol, la función tuya, ¿por qué elegiste esa área? Cuando yo era bien pequeño, siempre tuve y mantengo un interés, un gusto por la tecnología. Me encanta, es como si la extrañara. La extraño con anticipación. Yo hoy en día extraño cosas que todavía no existen porque estoy esperando que se desarrollen para disponer de esas facilidades. Me encanta. Y cuando empecé a trabajar en informática, encontraba en ese mundo cierta paz. Yo podía integrarme a eso fácilmente, sentía que el mundo digital o que la tecnología tenía ciertos aspectos, ciertas características que mi ser buscaba. Y cuando empecé a estudiar psicogenealogía entendí que eso que buscaba, que en aquel entonces no sabía lo que era tal vez la necesidad de programar, que fue la función más destacada que cumplí, de reprogramar o de devolver una estructura a mi genealogía. Creo que eso no era viable por esa vía. La informática me encanta y la sigo usando hoy en día como herramienta, pero mi conciencia dijo, bueno, no puedo reparar así. Entonces seguí buscando otras cosas, pero nunca perdí el interés por eso ni dejé de usarlo como herramienta. Pero creo que se enfocó realmente en lo que tenía que ser y no en la expectativa inconsciente, que todas las profesiones, todas, sin excepción, la psicogenealogía también, todas son reparadoras de aspectos inconscientes del clan. Es decir, lo que podemos lograr es que cada vez intervenga más nuestro sentido, nuestro propósito o nuestra intención, si se quiere, del alma, o nuestro libre albedrío cada vez sea más grande. Pero siempre lo que hacemos en estos planos tiende a cubrir alguna cosa que es necesaria en lo inconsciente. ¿A qué le llaman reparación? Cuando hay algo que necesita ser visto, ser reconocido, encontrar una solución, o algo que no fue expresado, tiene que ser expresado de alguna manera, así como mi clan necesitaba un reordenamiento y la psicogenealogía me permitió verlo, la informática me permitía ejecutar eso simbólicamente, reordenar simbólicamente, reprogramar. Ahora sí, como contanos un poco qué es la psicogenealogía, para quien nunca escuchó, por ejemplo. Bueno, una definición aceptable sería decir que la psicogenealogía es la ciencia que estudia la historia personal para entender los procesos que vive el individuo y otorgarle mayor libertad. Y por lo tanto mayor plenitud, mayor energía vital, mayor posibilidad de tener éxitos, logros, o por lo menos de sentirse feliz. Y básicamente es eso. La palabra mismo describe, es el estudio del alma, sí, de la genealogía. Es decir, que se entiende que nuestra familia no es algo circunstancial, externo a nosotros, que nos tocó y que no tiene nada que ver, sino que es parte de un sistema orgánico del cual nosotros somos uno de los órganos vitales. Y
es una premisa fundamental, integrarlos a todos y honrarlos a todos hasta donde sea posible para cada uno, porque es como si una persona fuese una receta compuesta por varios ingredientes, y algunos de esos ingredientes son su pasado, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, todo el árbol orgánico, y uno hablara mal de uno de esos ingredientes. Es como si yo tratara de vender un budín y digo que uno de los ingredientes es tóxico, y es horrible, y es un veneno, pero compren el budín que está buenísimo, y coman un pedazo para probar que es delicioso. Y acabo de decir que hay un ingrediente tóxico, nadie va a querer comer una rodaja de eso, ¿no? Entonces muchas veces nosotros nos presentamos al mundo hablando mal de un ingrediente que nos compone, y cuando estamos, por ejemplo, muy enojados y no entendemos un proceso de un padre, de una madre, de un abuelo, de un hermano, de un tío, que puede tener un sentido, puede haber un dolor real, puede haber un conflicto, pero cuando no logramos resolverlo de una manera mínimamente satisfactoria, estamos hablando mal de un componente de nuestra propia formación, y entonces nos perjudica mucho, y impide nuestra evolución. No se habla de un perdón universal, o se habla de un entendimiento. Eso es básicamente la psicogenealogía. Yo tengo el mismo nombre adaptado, pero de mi abuelo materno. Mi abuelo materno se llamaba Laurentino, murió antes que yo naciera. Yo me llamo Lauro por él, tengo fechas en coincidencia con él, posición, que es una cosa técnica, con él, parecido con él, y otras cosas más, bueno, género, todo un montón de cosas más. Eso se llama simetría fuerte. Es cuando vos doblás a alguien en muchos aspectos, y entonces sos una imagen de esa persona para el clan. Entonces, cuando me di cuenta de eso, que demoré en darme cuenta, no fue que yo ya estaba estudiando psicogenealogía, había abierto árboles de otros y les había ayudado a otros a darse cuenta y a hacer sus caminos, y no me había dado cuenta de lo obvio. Y cuando me di cuenta, sí, porque los puntos ciegos operan así. Cuando me di cuenta, agarré toda esa información y viajé a Buenos Aires a ver a mi vieja, voy de vez en cuando a saludarla y eso, y llevé el material y le dije, mira, tenés un ratito, te quiero mostrar algo. Y se sentó a ver, le dibujé el árbol y le dije, mira, ¿viste que yo tengo el nombre de tu papá? Claro, me dijo, yo te lo puse por eso. ¿Y viste que esta fecha coincide? Ah, no me había dado cuenta, mira. ¿Y viste que el número de orden y también? ¿Y viste que yo soy parecido? Ay, sí, parecido sos, porque no sé qué, porque las orejas, porque... Y viste que no sé qué, viste que no sé cuánto. Y cayó. Y entonces cuando yo esperé que ese momento pasara, porque ese es el momento que necesitamos que pase, ¿no? Es el shock de la toma de conciencia. Ahí significa que se asoció el contenido inconsciente a nivel racional consciente. El cerebro hizo ¡pac! Y la persona hace un mini shock. Cuando ella hizo ese mini shock, yo estaba disfrutando ese momento porque era el momento de mi liberación. Cuando ella hizo eso, yo le dije, bueno, ahora pensá qué implicancias tiene para ti eso. Porque para mí tiene implicancias. Y entonces fue como un ratito de y claro, nos empezamos a dar cuenta los dos 1000 cosas que nos habían pasado en el vínculo de madre a hijo, de hijo a madre, y en el vínculo familiar, y en el vínculo social, y en todo lo que había pasado, clarísimas. Expectativas que yo tenía respecto a cómo mi madre tenía que tratarme a mí, expectativas que ella como madre tenía de cómo su hijo tenía que ser o funcionar, expectativas respecto a mi abuela, toda la dinámica cambió. Y al otro día cambió la relación que teníamos. No era para nada mala, pero fue aún mejor porque se cayeron reclamos, había cosas que no tuvieron más sentido, porque quedó como entendido por qué era eso. Y cuando vos entendés que el vecino que te hace ruido porque trabaja de noche, y entonces viene a una hora que vos querés descansar, pero él no hace ruido para molestarte a ti, llega a esa hora, ya tu sensación de molestia cambia, porque entendés que, bueno, tiene que abrir la puerta a su casa, y cuando la cierra va a hacer ruido. Cuando entendés que, no sé, un animalito rasca una puerta, y decir, ¿por qué rasca esa puerta? Y porque ahí está la comida, y quiere comer, y tú te olvidaste, entonces rasca porque quiere que ya no te moleste, como que entendés, eso es lo que sana. Me pasó eso. Lauro, pasando a otro capítulo, ¿cómo definirías vos la conciencia? ¿Qué entendés vos por conciencia? Digamos que mi opinión de la conciencia es el ancho de banda que soy capaz de procesar de lo que es la realidad. Es decir, la realidad es una franja
casi infinita de frecuencias y de cosas simultáneas, es algo multidimensional, es muy complejo. Mi conciencia o la conciencia para mí es qué tanto de todo eso yo puedo tomar y procesar, entender. Eso sería para mí la conciencia. Podemos hablar de que existe un nuevo hombre o existe un hombre consciente que está ahora como en este último tiempo apareciendo. Y si existe, bueno, ¿cuáles son estas características que tiene? El que le permite tener ese ancho de banda, ¿no? O el que se hace consciente de que existe un ancho de banda y que puede navegar dentro de ese ancho de banda, por ejemplo. Y te doy esas dos premisas ahora como para desarrollar. Bien. Ahí va, sí. Sí, estoy de acuerdo con esas ideas. Yo creo que ahí, por ejemplo, la informática, bien aplicada, porque la tecnología está bueno que sea bien aplicada, sirvió muchísimo para acelerar los procesos porque apoyó la comunicación. Y la comunicación es la herramienta básica del aprendizaje. Y el aprendizaje es la herramienta básica de la conciencia. Entonces yo creo que la informática colaboró con Internet, con lo que la computadora permite en cuanto a almacenar información y compartirla, en cuanto al diseño gráfico permite comunicar de forma más eficaz, la televisión, la radio, los medios, la media en general aportó ahí una pieza fundamental para hacer un rápido proceso. Yo creo que el proceso se iba a hacer igual. Esto lo que hizo fue optimizarlo. Para mí, yo no me animo a decir que exista un nuevo hombre, sino que creo que existe una nueva etapa del hombre. Es como la humanidad todavía está en su juventud, pero ya entró en una adolescencia un poquito más avanzada. Somos adolescentes todavía, más que nada de lo que es el amor verdadero y de la compasión. Todavía somos adolescentes de esos aspectos en su profundidad, porque son algo muy amplio. Pero por lo menos ya nos dimos cuenta. Y creo que la peor ignorancia es la ignorancia de que uno ignora algo. Cuando uno ignora que no sabe, es mucho más grave que cuando se dio cuenta que no sabe, porque ahí ya está habilitado para aprender. Y me parece que en ese proceso estamos, en el proceso de rápido despertar. Sí creo que desde hace unos cuantos años hubo una aceleración global, porque el inconsciente colectivo se está mostrando apto para que lleguen disponibles nuevas herramientas que van a poder ser entendidas. Las herramientas siempre estuvieron ahí. Y como tú dijiste, la psicogenealogía tiene muchos años. Ahora está siendo conocida, que bien, que así sea. Yo me preocupa eso, que siga así, porque me parece una herramienta fundamental, como hay muchísimas otras que también tienen el mismo nivel de efectividad y cubren otras áreas distintas. Y eso me parece que es posible porque el inconsciente colectivo maduró al nivel en el que ese conocimiento ya no pasa de largo como un colador, ya puede ser retenido y la conciencia lo puede elaborar. ¿Encontrás, no sé si has atendido niños o has estado más en contacto con niños o adolescentes, ¿no? ¿Y encontrás en ellos como las diferentes en algunos aspectos? Sí, yo creo que, mira, hoy cuando veo un chiquilín de 10 años, de 8, de 6, de 5 y de 3, veo que a veces con la tecnología mismo tienen una relación totalmente franca, totalmente llana. Toman el mouse y lo utilizan como si siempre lo hubieran conocido. Cuando yo tenía 10 años, cuando compré mi primer mouse, era en ese momento casi un capricho. Ya estaban en el mercado los primeros, eran incluso costosos y nadie usaba porque se lo veía como algo hasta incómodo. Y a mí me llevó días acostumbrarme y darme cuenta de la utilidad que podía llegar a tener. Y estos chiquilines lo usan. Encuentran un celular, lo desbloquean sin ningún problema y encuentran sus juegos, y si no los encuentran se los descargan. Y es fantástico. Yo creo que eso también es mérito del inconsciente colectivo. Y creo que eso tiene que ver con el sentido de la evolución. Y ahí queda claro alguna de las propuestas de la psicogenealogía. Mucha gente dice, ¿por qué se transmiten de generación en generación ciertos patrones que pueden provocar incluso dolencias en las generaciones que los reciben? ¿Cuál es el sentido de esa transmisión? La evolución. Cuando no hay transmisión,
entonces hay que empezar de cero. Si yo tengo que empezar a descubrir todo de cero, entonces no tendríamos tecnología, no tendríamos recursos, estaríamos aprendiendo de nuevo a usar el fuego. Entonces yo heredo eso ya aprendido y también heredo lo que está pendiente. Y eso pendiente es lo que tengo que aportar o resolver, o puedo, o tengo la opción de hacerlo. Y estos niños ya vienen con una actualización de software, que es el acceso a esos medios de información y de comunicación mucho más eficaces que los que de pronto recibimos nosotros, que a su vez fueron mucho más eficaces que los que recibieron nuestros padres, que a su vez fueron mucho más eficientes que los que tenían nuestros abuelos y que los que tenían a disposición nuestros bisabuelos y los tátaras y quintos abuelos y demás. Entonces ese proceso de transmisión es para mí la muestra de la evolución. Entonces son niños diferentes, bueno, son iguales y son diferentes. Nuestro cerebro, ahora cuando me explicabas eso, es como, no sé si a vos te pasa que es la primera vez que a veces escuchás como que el cerebro entra, ¿no? O se van quemando neuronas que estaban viejas, o sea, como que hay una sensación aparte mismo neurológica que va modificándose al recibir esta información, ¿no? Como ondas de frecuencia que más allá de las palabras en sí están generando algo, un cambio en tu patrón interno, ¿no? Que esto supongo que tiene un poco lo que le pasó a tu madre cuando vos esperabas eso, es que algo en neurológico se está modificando. Sí. Entonces estaría como activándose partes del cerebro que hasta ahora estaban más dormidas. Yo creo que el cerebro es apenas, y ni más ni menos que, el aspecto material de la mente. Es decir, creo que vale la pena diferenciar lo que es la mente del ser, del cerebro. La mente tiene más que ver con el observador, con la conciencia que está sintiendo cuando uno dice tengo frío, tengo calor, estoy contento, siento alegría o amor o enojo. El sintiente para mí es el ser. Y eso está más asociado a lo que es la mente, o algunos lo llaman la mente superior. Y el cerebro es el órgano biológico que tiene la suficiente densidad y es electroquímicamente apto como para gobernar el cuerpo y algunas funciones que tienen que ver con lo orgánico y con lo visible o lo material, y lo suficientemente sutil a la vez como para conectar con las señales de la mente. Entonces cuando nosotros logramos comprensión o ampliamos nuestra conciencia sobre ciertos temas, que muchas veces no es que estemos aprendiendo nada, sino que estamos recordando, la mente queda habilitada para manejar un flujo de conciencia mayor. Es como que el ancho de banda se actualiza y uno abre más ancho de banda. Y ahí el cerebro automáticamente tiene que adaptarse a ese ancho de banda. Entonces, no sé si podría tal vez decir o no que despierte o no despierte, pero activa zonas que a lo mejor no estaba usando para esa función o que estaban latentes, pero que ahora las necesita porque uno empieza a utilizar eso. Pasa, por ejemplo, con algunos electrodomésticos. Cuando uno compra una aspiradora nueva y utiliza el encendido y el apagado y los accesorios normales como para limpiar, y un día se da cuenta que tiene un accesorio que permite limpiar mejor las esquinas, y entonces lo prueba por primera vez y todo el equipo se está adaptando a ese accesorio y hay un funcionamiento diferente. O cambia la potencia porque se da cuenta que con ese accesorio tiene que subir o bajar la potencia, y capaz que es la primera vez que activó esa perilla. Entonces, de nuevo podemos decir que la perilla siempre estuvo y estuvo disponible. Lo que pasó fue que la persona que usaba ese equipo nunca había tenido interés en probarlo, o nunca se había dado cuenta que podía usarlo. Y el ser humano es una máquina fantástica, realmente creo que es a imagen y semejanza de lo divino. Entonces somos una especie de organismo multidimensional complejísimo. Todas las ciencias están de acuerdo que no utilizamos un porcentaje significativo de lo que somos. Tengo entendido que en cuanto al uso del cerebro no hay un acuerdo. Algunos dicen el 10%, otros dicen el 4%, otros dicen el 25%. Bueno, no escuché ninguna rama de neurociencias ni de medicina de ningún lugar que diga que llegamos al 50%. Entonces me sorprende pensar si con sea el 25, el 10, el 15 o el 4, hemos logrado todas estas cosas. ¿Qué pasaría si lográramos aprovechar un 60 o un 70?
Y no digo un 100, ¿no? Un 60, un 70. ¿Qué pasaría con el ser humano real? ¿Qué pasaría con esta aspiradora si nos damos cuenta que no solo tiene el accesorio de esquina, tiene una caja con 20 accesorios más que nunca probamos? Y que a lo mejor estamos perdiendo tiempo y pasando incomodidad y nos dimos cuenta que puede hacer esto. Estamos usando 2 funciones, 3 de 70, de 80 que se pueden. Y el ser humano está pasando eso. Y creo que se está dando cuenta de eso ahora. Bien. Por suerte. ¿Qué mensaje final te gustaría dejar? Bueno, bien, me encanta esa oportunidad, muchas gracias. Es una gran responsabilidad. Voy a compartir esto que a mí me ha hecho mucho bien. A mí me gusta morir todos los días, porque confío que voy a resucitar. Es decir, que cada vez que me voy a dormir me gusta pensar que quizás sea mi último día. Y me duermo con esa especie de paz que da sentir que bueno, en ese momento ya no tengo más nada para hacer, voy a dormir, voy a descansar. Y quizás no me levante. Y eso algún día va a ser verdad. Y yo sé que algún día va a ser verdad. Entonces me permite hacer ese ejercicio con cierto grado de presencia. Que no sea una cosa superficial y después me quede dormido y ya no importa. Realmente es diferente dormir así. Y cuando me despierto a la mañana, así esté apurado, me gusta tomar, aunque sea 10 segundos para decir, bueno, qué bien, parece que sigo acá. Y si sigo acá, es por algo. En alguna medida tengo una nueva oportunidad. Entonces, no voy a esquematizar mi día o a psicotizarme por eso, pero voy a tratar de aumentar un poquito el nivel de atención. ¿Qué voy a hacer con este regalo que tengo que se llama presente y que es este nuevo día? ¿Qué voy a hacer hoy? Voy a cumplir las cosas que tenga que cumplir, voy a hacer lo que haya proyectado, lo que las circunstancias me propongan, pero intento que ese día tenga ese pequeño granito de gratitud, decir, qué bueno que sigo acá, que tengo esa oportunidad otra vez, porque eso me ha dado cierta paz, cierta alegría y me ha permitido minimizar un poco esa pulsión del ego de calificar algunas cosas como negativas o posicionarse en el conflicto y estoy viviendo esto, no me gusta o qué injusto. Y decir, bueno, vamos a aprovechar lo que sea bueno y tratar de ser más resilientes, ¿no? O resilientes, de salir de eso y proyectar ese día. Capaz que ese sería un lindo mensaje para despedirnos por ahora y decir que está bueno vivir cada día como si fuera el último, pero no compulsivamente, sino desde el amor. Decir, bueno, ¿qué me voy a regalar el último día? ¿Qué quiero para el mundo el último día? ¿Qué puedo dejar el último día? Ese mensaje está. Gracias. Gracias.